Antes de terminar la clase, vamos a ver cómo podemos crear nuestras propias instrucciones en el programa. La idea es que si necesitamos repetir un conjunto de tareas muchas veces en mi programa y no puedo hacerlas con un while o con un for porque capaz no quiero hacerlas una seguida de otra, sino en distintos puntos de mi programa, entonces yo puedo, digamos, empaquetar ese conjunto de instrucciones que quiero repetir, todas bajo un mismo nombre. Esta es la idea de las funciones. Las funciones son como paquetes de instrucciones definidos por mí. La idea es que yo puedo darle el nombre que quiera, entonces cada vez que quiero realizar esa función, únicamente utilizo el nombre que le asigné. Y bueno, por un lado, se entiende mucho más qué es lo que quiero hacer si uso un nombre que describa qué es lo que hace el bloque de código que quiero empaquetar, en lugar de ver todo el bloque de código. Bueno, por otro lado, el código se hace mucho más corto si en lugar de tener que copiar y pegar las tareas que yo quiero repetir un montón de veces, directamente utilizo el nombre que yo le asigné. Entonces únicamente puedo llamar, digamos, utilizar o ejecutar la instrucción definida por mí y esto va a realizar todas las tareas que yo empaqueté en este bloque de función. Las funciones son como un mini programa porque estas también podemos pensarlas como una caja negra que tiene una entrada y tiene una salida. Yo le voy a entregar la información, va a realizar algo y después me va a devolver una salida, me va a devolver información. Para poder definir una función se usa el comando def y después le sigue el nombre que yo quiero para mi función y entre paréntesis una lista de todos los datos que yo quiero recibir como entrada. Estos van a ser como nombres de variables que estos son toda la información que va a utilizar la función para realizar lo que tiene que realizar. Bueno, por último, como siempre, van los dos puntos y todo el bloque de la función va con tabulación. Adentro de la función puede ir cualquier tarea, pueden haber cualquiera de los bloques de control de flujo que vimos antes, como if, como for. Y cuando termine mi función y yo quiero que me devuelva el resultado de todo lo que acaba de hacer, entonces necesito usar la instrucción return. Return es como devolver y luego de la palabra return pongo todos los parámetros que yo quiero que la función me entregue, me devuelva. Algo importante es que una vez que se alcanza la instrucción de return, entonces ahí termina mi función. Si yo llegara a poner una instrucción después de return, es como si no existiera, porque una vez que me devuelve un dato, ahí terminó la función. Además, Python nos permite, si quisiéramos, no poner nada después del return, dejarlo totalmente vacío. Esto si yo quiero hacer una función que haga algo, pero no necesito que me devuelva nada. Y además, si yo quisiera que no me devuelva nada, puedo directamente omitir el return, no poner el return, y cuando se termina el bloque que tiene tabulación, se termina la función y listo, hizo lo que hizo, pero no me devuelve nada. Esto al principio es un poco difícil, así que veamos algunos ejemplos para ir entendiendo cómo funcionan las funciones. Imagínense que yo quiero, por ejemplo, algo muy simple, sumar dos variables. Yo puedo definir una función con def, ponerle un nombre que explique lo que hace la función, por ejemplo, suma, y entre paréntesis pongo, en este caso, las dos variables que yo voy a sumar. Dentro del bloque de la función, lo único que tengo que hacer es sumar esas dos variables y con return devuelvo el resultado de la función. Después, cada vez que quiero realizar la suma de dos variables usando esta función, escribo el nombre y entre paréntesis los parámetros, los datos que yo quiero utilizar para la función, para la suma. Algo muy importante a tener en cuenta es que la definición no realiza ninguna acción. Es decir, la definición solamente define cuál va a ser el comportamiento y después yo puedo llamar o ejecutar la función todas las veces que quiera. Se suele hacer una analogía, por ejemplo, con una receta de cocina. Si yo te dijera todos los pasos para preparar una torta, eso no es lo mismo a pedirte por favor que prepares una torta.
Además piensen que yo no puedo pedirte que prepares una torta si no te expliqué anteriormente cómo se prepara. Es decir que primero tiene que ir la definición y después tienen que ir los llamados a la función. Los llamados es como se le dice a ejecutar la función usando el nombre. Esto es muy importante porque normalmente uno se olvida de que la definición en realidad no ejecuta nada, no realiza nada, nada más define algo para ser utilizado en el futuro.